Pantalla completa. Bueno. Y otro detalle, para que vean que incluso en ya la arquitectura de líneas más neoclásicas, esto ahora es del Museo de la Ciudad, Cine y Defensa, me imagino que lo conocen. ¿Ven esos pináculos? En muchos lugares acá desaparecieron, pero en algún momento los tuvo, o si no había una especie de bolas de cemento, de cal eran en su momento, o de piedra, que acá no había, que son elementos ornamentales que vienen desde el gótico en España, atravesaron los distintos lenguajes, el Renacimiento, el Barroco y hasta prácticamente el Neoclásico, como lo que se llama una invariante. Los españoles en general y en todas las regiones de España pasa más o menos, por ahí salvo en Cataluña un poco, una adquisición de lenguaje les cuesta mucho largar. Hay un famoso libro de historia de la arquitectura de un teórico español, Fernando Chueca Goitía, que hablaba de las invariantes castillas en la arquitectura española. Es un análisis muy interesante porque eso se trasladó y hasta muy entrado del siglo XX con lo que se llama la arquitectura neocolonial o la más conocida como californiana, que tuvo su final más o menos en la época del peronismo, del primer peronismo. Es muy interesante cómo hay ciertos detalles ornamentales, ciertos atributos del lenguaje arquitectónico que permanecen a lo largo del tiempo y que de alguna manera están presentes en todos los lenguajes, de todas las épocas arquitectónicas. Bueno, los detalles de los edificios los van a ver, lo tienen ustedes, así que no hace falta llevarlo. Otra de las cosas que decíamos, muy al principio de la presentación de la materia, es cómo hacemos para hablar sobre objetos, productos y producciones y técnicas que no dejan demasiado testimonio o de la que es muy difícil que se conserven los testimonios materiales más antiguos. Ahí está Pablo. Entonces, ¿a qué fuentes recurrimos para estudiar los objetos de uso, la indumentaria, el mobiliario, las herramientas, los medios de transporte de objetos, actividades o producciones que se dejaron de hacer o de los objetos que con el uso se fueron agotando, como decíamos hace un rato? Un objeto de prestigio, un objeto de clase alta, es probable que no agote su uso porque una ropa se usa una vez, una alhaja es un material duradero y se busca de que se traslade de generación en generación como parte de un linaje, de un prestigio que se va adquiriendo y se va transmitiendo. En cambio, la ropa de uso, la ropa de trabajo, las herramientas, se usan mientras se usan y hasta que se rompen, se agotan o se gastan. Pero bueno, la iconografía, y esto es muy bueno tenerlo presente, nos permite ver una cantidad de cosas que si no se hubieran perdido casi por completo. Después hay arqueologías, también lo hablamos, de los reservorios de lo que son los basurales o las cisternas de las casas, donde se tiraban muchas de las basuras, todas las cosas y se empiezan a estudiar y a analizar como fuentes de información primaria, esta ya sería secundaria,
pero que nos ayudan a entender cómo eran las cosas y cómo era el trabajo y los trabajos y los objetos que producía, sobre todo cuando se trata de clases subalternas. Habíamos hablado que gran parte del crecimiento económico de la región rioplatense tenía que ver con esta herencia que había dejado Pedro de Mendoza, las vacas que crecieron cimarronas y que se salían una partida de gauchos, el tipo humano y social del gaucho empieza a aparecer con esto, a cazar vacas. Esta era la herramienta con la que cortaban los garrones, desjarretaban al animal, lo volteaban y ahí lo mataban, y en principio solo se le sacaba el cuero, y se aprovechaba muy poco, se comía lo que se podía comer en ese momento. Después, con la sal, también se hace toda otra industria de la carne salada, porque era importante también para el alimento de los esclavos que estaban primero en el retiro y después se traslada a Barracas el mercado. ¿Saben por qué era eso? La gente del centro de Buenos Aires se quejaba de la catinga, del olor de los cuerpos, cuando había viento norte, que era el viento del verano, el viento más molesto, como lo puede llegar a ser hoy. En cambio, en Barracas, al sur de la ciudad, cuando venía eran vientos normalmente predominantes, o sea, más fuertes, más ocasionales, que dispersaban, que no molestaban tanto en el olor. Pero bueno, en esa zona de Barracas, Barracas son galpones, también se empezaron a depositar los cueros y ese fue el inicio de toda la producción agropecuaria, en principio, puramente pecuaria, de animales, y después agropecuaria cuando empieza la inmigración ya en el siglo XIX. Pero como toda producción artesanal, las casas, el equipamiento, la vestimenta, se conseguía con lo que se tenía a mano o lo que se podía comerciar con zonas aledañas y demás. Ropas como el poncho, el chiripá, que es un poncho, o algunas otras, las botas de potro que sacaban de los animales, de la parte del hombro y del brazo del animal, ¿no? El cuarto delantero de las patas delanteras, eran objetos producidos con el material que se tenía a mano, como siempre se había hecho. Los techos de los ranchos de la paja, de las cañas que estaban a la vera de los arroyos y de los ríos, las pocas maderas que son casi todas plantadas desde la conquista, en La Pampa, el pasto que había eran lo que conocemos como las cortaderas, que ahora están tan de moda en algunas plazas porteñas. Prácticamente no había otros pastos, y lo que sobresalía era el ombú o algunos espinillos y otros árboles muy acotadamente en lo que se llama la selva marginal bonaerense, que viene trayendo el río Paraná y el de la Plata y prosperan en los bajos, en las costas de las islas del delta, de toda la costa porteña, hasta más o menos La Plata o Ensenada. Todavía en La Plata hay una reserva de selva marginal bonaerense que de alguna manera se reconstruyó en la reserva ecológica, con un par de inundaciones que hubieron cuando se desechó el proyecto de Cachatore de hacer una ciudad administrativa, un barrio administrativo, y la naturaleza, con un par de inundaciones en los años 80, invadió esos rellenos
y regeneró en gran medida lo que era la selva marginal. Entonces uno tenía espinillos, algo de maderas no de muy buena calidad, torcidas y muy difíciles de trabajar y de escuadrar, como se dice, paja de estas cortaderas o cañas bravas, con los palos más rectos se podían hacer los horcones y las cumbreras de los techos de los ranchos, pero fíjense que alguien lo decía cuando hablábamos del litoral de la zona guaranítica, de alguna manera sigue siendo la misma tipología a lo largo de todo el sistema fluvial del Paraná y del Río de la Plata, también del río Uruguay. La ropa de los gauchos estaba en gran medida mestiza. Había comercio con los pueblos, los indios pampas en principio, después fueron avanzando y araucanizándose, o mapuchizándose para ser más precisos. Todos estos pueblos, que eran parientes de todas maneras, eran etnias que estaban emparentadas. Pero también objetos como galeras, que son más urbanos, más de clases altas, la ropa de las mujeres un poco más estilizada, esto evidentemente es una situación festiva, o los transportes, las carretas, cubiertos con esos cueros casi sin trabajar. Acá tardó muchísimo tiempo en curtirse el cuero, se exportaba prácticamente solo raspándole la carne más gruesa, para hacer lo que se hacía después en los grandes centros de producción ya industrial a lo largo del siglo XIX en Europa. Y volvía en forma de zapatos y demás. Acá se trabajaba y se trabaja muy bien y se sigue trabajando una artesanía en cuero crudo. Los hogueros, hay una cantidad de trabajos que se continúan con esa materia prima prácticamente originaria y que define en gran medida toda la cultura rural de la zona pampeana y aledaños, porque esto llega después a la Patagonia y demás. Otra de las grandes producciones, o de las producciones, no sé si gran escala, pero muy característica del Río de la Plata, es la de la platería, que tiene que ver mucho con el cuchillo, también en principio solo herramienta y arma de defensa, pero herramienta para cortar, para devastar, para trabajar el cuero, para cortar la carne, para todos los oficios del campo, las espuelas, cosas de adorno con gran influencia mapuche ya, de plata. Esto no es una artesanía más, platería más criolla, más de origen europeo. El gaucho, que también hace a la posibilidad de esa adquisición de bienes, trabaja, como es un trabajador asalariado y libre, a diferencia del trabajo servil del siglo anterior en las estancias del noroeste o de Córdoba, o ni que hablar en las minas del Potosí y demás, trabajador libre, individual, que puede ir haciéndose de un equipamiento y obviamente disfruta de mostrar sus logros, sobre todo en platería, en sus accesorios, en su indumentaria, sobre todo para ciertas ocasiones. Obviamente no ibas a andar con un facón de plata o de mango de plata en todos los momentos. Después, la variedad es enorme, se trabaja mucho el hueso, se talla el hueso de los vacunos a modo de marfil, prácticamente, que
se trabajan con metales, cueros, se combinan mucho los materiales porque depende del poder adquisitivo y de la disponibilidad de estos materiales que no eran extraídos directamente. Piensen que Buenos Aires no tiene minas de plata, eso lo sabemos. Entonces, la plata también es un símbolo de esa centralidad y de una posibilidad de acceder a un material que lo da la centralidad que va adquiriendo la ciudad y que eso se difunde también por su área de influencia. Pensemos esto, todo el siglo XVIII y gran parte del XIX, la frontera de la sociedad blanca no pasaba mucho más allá del Salado, con algunos puestos que van creciendo y que se van instalando y que permiten esos mestizajes y esos intercambios con los pueblos originarios que a veces vienen a comerciar y a veces vienen a saquear, ¿no? Pero estas artesanías son también testimonio de esos intercambios, de esa sociedad que se está formando, que se va mezclando, ¿eh? Las cautivas que después no quieren volver, el caballo que domesticaron también y de una manera muy particular los pampas, los ranqueles, los mapuches, los tehuelches, sobre todo de todo el norte patagónico y el sur de Buenos Aires y lo que es ahora la provincia de La Pampa, cómo se van mestizando y haciendo intercambios culturales, y eso va adquiriendo formas en los trabajos y en los productos y en las artesanías que se van generando a partir de los distintos trabajos y las distintas producciones económicas. Hay toda también una tradición de construcción en las pocas maderas que se disponían y el cuero. Este tipo de banquetas que encuentran sus versiones modernas, esto como una tradición nos va llegando y si va siendo útil, la seguimos utilizando. Hoy por hoy, por una cuestión ya ecológica y de evitar el maltrato animal, etcétera, etcétera, se va reemplazando el cuero, va siendo menos masivo el uso, pero tenemos todavía varias banquetas, estas plegables, que son, pensemos que el gaucho es un ser, un grupo humano seminómade en gran medida. No trabajaban permanentemente, no eran peones de campo, eran trabajadores libres que estaban arriba de su caballo y se conchavaban en distintos puestos o estancias. Entonces, gran parte de su equipamiento, de su mobiliario, tenía que ser de fácil traslado. También surgen... Profe, sí. en Tucumán y Santiago del Estero también todavía actualmente se consigue este tipo de sillas cubiertas con cuero. Sí. Ya sea macizo o en forma de tiento, de tiras. Claro. Y además eso también la reemplazan allí con el uso de la totora. La totora Claro. que la van tejiendo ahí y bueno, son bastante artesanales también, muy lindas. Bueno, en Cuyo también, que había zonas más húmedas, hablábamos la vez pasada de la laguna Guanacache y demás, había zonas que eran bañados en el nordeste de lo que es la actual provincia que se fueron desertificando por el uso intensivo más al sur del agua y el desvío de las fuentes y otros temas. Había mucha totora, en muchos lugares donde la cestería o la mimbrería o el tejido de fibras vegetales es más intensivo. En Buenos Aires había mucha disponibilidad de cuero. Entonces, probablemente se hiciera mucho más presente en la fabricación de sus equipamientos que en otros lugares. Pero es así, es así. Igual, bueno, vos esto lo sabés más, el cuero también se usaba en la construcción. También,
Uno va todavía, que está bien, que está bastante reconstruido, pero en la estancia jesuítica de la banda, de Tafí del Valle, se ve, y en ciertos... al no haber hierro, se ataban las piezas de los techos, la estructura del techo, los tirantes, los cabios, con tiento de cuero. Se lo mojaba al encogerse hacia una unión muy rígida, muy estable. O sea, con lo que hay se hace, ¿no? Esto es básicamente lo que nosotros hoy leemos como identidad. Era la única disponibilidad y posibilidad de construir, de hacer, de fabricar sus casas, sus equipamientos, sus objetos, porque había disponibilidad de ese material y no de otros. Entonces, también vamos a encontrar distintos usos de prestigio, de gran valor de cambio y de gran valor de signo, en estas petacas de viaje, de cuero repujado, con algunos motivos hasta que puede leerse una influencia mozárabe. Vuelta, el trabajo en cuero estaba muy desarrollado en la cultura musulmana, en la cultura árabe, y eso lo recibe España y viene a América. Salud. Sí. También, desde los intercambios que se podrían hacer entre las distintas partes del Imperio Español, podíamos recibir altoperuanas o, más raramente, pero alguna mexicana, que la mexicana seguramente tenía influencia más directa de lo que estaba pasando en España. Son estas dos obras del siglo XVIII. Las petacas de clase alta, además del cuero y del mejor trabajo del cuero repujado y demás, va a tener cerramientos y herrajes de hierro. Las manijas, las asas, las cerraduras, etcétera, etcétera. Después, cuando se interpreta en clave rioplatense con menor, y sobre todo más rural, con menor disponibilidad de hierro, ya vamos a tener los cerramientos en el mismo cuero, lo mismo que las asas. Y con siempre algún detalle decorativo, siempre la artesanía busca embellecer al objeto. El funcionalismo es una etapa de la cultura europea, y el despojo, en lo que ahora se llama minimalismo, que recién aflora a principios del siglo XX. Pero siempre se busca en el trabajo artesanal darle un sello particular a cada pieza que puede tener que ver con estos trabajos que son básicamente de adorno, en algún caso pueden ser de refuerzo, pero no dejan de tener una función decorativa o estética. Esta es un poco más elaborada, menos que las altoperuanas o la mexicana, pero fíjense cómo también tiene un bordado con tiras de cuero muy interesante y un pequeño herraje. Eso nos habla también de la clase social a la que iba destinado o para quién estaba producido un objeto. Ese análisis de los complementos, de los componentes, nos va a decir mucho de quién lo usaba y a quién pertenecía o a qué clase social estaba referido. Vuelta. Hablamos de los ponchos y de los textiles. Obviamente en esto, y sobre todo durante todo el siglo XIX, va a ser cada vez más presente la influencia mapuche. Lo vamos a encontrar en mantas, ponchos, fajas, y esa es toda una artesanía que después se hace criolla, mestiza, criolla, y después va generando también otros motivos, porque los motivos
los ponchos mapuches y de los textiles mapuches. Eso vamos a hablar con más en detalle en el siglo XIX. Los colores básicamente son blanco y negro o azul oscuro y negro, tienen menos gama, siempre los dibujos geométricos, que normalmente tienen algún sentido. Sí, está la chacana ahí, veo. Sí. Siempre van a aparecer sentidos rituales. La araña, que es de la araña, que es el más complejo todavía que este. No, con las patitas, ¿no? Acá. Claro. No, acá, Ah, perdón. Ah, no. Es el primero de la abajo ahí. a la izquierda, acá, esas patitas. Bueno, ahora no lo estoy detectando. A la izquierda. Ah, sí, ahí, donde estabas, arriba, justo arriba. Ahí. Es. Sí. O el símbolo del cosmogónico, sí. que está también en los Ultrum. Pero bueno, lo veremos con más detalle después. Y también el tema de la platería, que decíamos el otro día, lo comentaba Pablo, como la disponibilidad que había de plata y el desarrollo de la técnica de la fundición y del trabajo de la plata era muy importante. Y hay una cosa muy interesante también, la platería era un oficio masculino que usaban básicamente las mujeres, y el tejido es básicamente femenino, que si bien lo usaban las mujeres, los más representativos, los más trabajados, eran el que usaban los varones. Sobre todo dependía de la jerarquía dentro de cada pueblo, de cada grupo, era el trabajo que se tenía, y también se usaba para los intercambios y sellar pactos y demás. Se regalaban o se intercambiaban como regalos con, por ejemplo, un militar con el que se firmaba un pacto de no agresión por X tiempo. Pero ya les digo, lo veremos. Y esta platería la fueron desarrollando los mapuches, básicamente en principio en contacto con los incas, en las zonas de Chile, de la frontera que alcanzó el imperio incaico, y después con las sociedades blancas, en ese intercambio pacífico o violento que se fueron teniendo a lo largo de todo el siglo XVIII y del XIX. Así que bueno, vamos llegando vamos a ir viendo también los tupus, los motivos cosmogónicos, todas esas cuestiones. Continuará en el siglo XIX, lo veremos con un poquito más de detalle y profundidad. Bueno, Pablo, que no te había alcanzado a comentar lo de... Estábamos viendo hoy si hacemos la reunión presencial el lunes. Perfecto. Sí. Siguiente. Yo voy a pedir para el lunes que viene. Si no hay disponibilidad de lugar, probablemente nos pasen hacia el 23. Bueno, perfecto. Y ahí me parece que lo ideal va a ser hablar del avance de los prácticos y algunas otras dudas que puedan aparecer. Bien. ¿Estamos? Bueno, con esto vamos cerrando también el siglo XVIII en la zona del litoral Río de la Plata, y vamos a pasar a Córdoba, Cuyo y Noroeste. En los próximos días voy a ir subiendo material. Y bueno, cualquier duda o cosa lo vamos conversando. Sobre todo el lunes si podemos, si no, el otro lunes. Bien. ¿Está? ¿Vos vas a estar acá los dos? Sí. Bárbaro. Me vuelvo acá el 27. ¿El 27 te vas para allá de vuelta? ¿O estás Vuelvo ahora? para Cafayate, sí. Está. Buenísimo. Profe, perdón. Ya te perdí el rastro, decime. Sí. Entonces, ¿los 2 lunes siguientes serían presenciales? No. Uno de los dos. Si no nos dan el 16, el 23.
Claro, porque estamos atrasados con el pedido del lugar y en función de esos veremos cómo hacemos. Si no, nos juntaremos en un bar. El bar cotiza. Dale. El barco dice, sí, señor. ¿Cuál es el...? No lo tengo. No, ya el Cuca Grill ya cerró. ¿Cuál es el...? El que estaba ahí en Loria y... Pegado al departamento. Sí, sí. Ajá. Pero ahí no había para sentarse. No, 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 el Cuca Grill la tenía para sentarse. Era así. No lo tengo presente. Ahora es por Belgrano, los cuñados. Ahí es el aula por magna. Belgrano. Bien. Porque en Hipólito Yrigoyen hay una pizzería y hay otro bar. Sí, sí, pero no. Eso es para los psicólogos. El de justo a la esquina, ¿no? Claro, El de ahí, Irigoyen y Loria. claro, ahí está el de la pizza y el otro del bar. Bueno, Entonces, vamos abandonando y yo les paso por la plataforma y por el chat de WhatsApp donde nos vemos. Los que todavía no me definieron el trabajo o no lo terminaron de cerrar, avísennos y hacemos un repaso el día que nos vemos. ¿Dale? eso. Bueno, Bueno, gente, nos vemos. un Buena placer. semana. Chau, chau. Gracias.